Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, patrocina Somos de Primera. De primera en innovación, de primera en técnica, de primera en oftalmología. El Dr. Soler y su equipo médico trabajan con lo último en innovación oftalmológica, con quirófano propio y técnicas avanzadas aplicadas cada día a miles de pacientes. Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol. Una clínica de primera. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Somos de Primera, el programa tertulia sobre la actualidad del Elche Club de Fútbol, que además tiene en este caso ese punto especial de que va a ser el último. Con este Somos de Primera cerramos la temporada y la verdad es que la cerramos por todo lo grande, porque efectivamente seguimos siendo de primera. El Elche Club de Fútbol consiguió el objetivo de la permanencia en ese último partido in extremis, aunque es cierto que en ningún momento, en ningún minuto del partido de Girona llegó a estar en puestos de descenso y que incluso, aun habiendo perdido, se hubiera producido ese cuádruple empate que al Elche le hubiera valido para seguir en la máxima categoría. Objetivo cumplido, segundo éxito consecutivo de el Elche Club de Fútbol, que a estas alturas, el 1 de junio del año pasado, celebrábamos el ascenso A Coruña, el ascenso a Primera División, y hace 10 días celebrábamos la permanencia en la élite del fútbol español. Hoy vamos a hacer un último programa viendo imágenes de esas celebraciones, tanto la de Girona como la de exactamente hace un año y un día en el estadio Abanca Riazor. Por cierto, desde aquí pues felicitamos al Deportivo de La Coruña, que vuelve a Primera División, y bueno, pues veremos imágenes que sin duda nos van a recordar momentos felices de un Elche Club de Fútbol que va a volver a seguir y ojalá que sirva ya para asentarse en la máxima categoría. Y hoy hemos querido, como el año pasado, pues tener a protagonistas quizás que están un poquito más en la sombra, ¿no? Que viven como el que más, pero que en el club siempre están los protagonistas, que son pues a los que siempre vemos, ¿no? A los entrenadores, a los futbolistas, que es el presidente, el propietario, pero la labor de muchos de los miembros que están, digamos, en la sombra es tan importante como la de los propios futbolistas. Y hoy queríamos compartir estos minutos y esta tertulia con trabajadores del club en sus diferentes facetas, que también ayudan y empujan cada día para que el motor de la entidad siga funcionando. Vamos a ir saludando, en este caso, a Greg Beranger, exjugador del Elche Club de Fútbol. Sabe lo que es vivir un ascenso como jugador en el Elche, en aquel Elche de los récords. También sabe lo que es vivirlo desde un segundo plano, ahora también como hombre del vestuario franjiverde. Greg, buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Javi Verde, un hombre también importante en las oficinas del club, jefe de ticketing, de la campaña de abonos. Javi, muy buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Pepito, así lo conoce todo el mundo. Yo no me sé ni el apellido, Pepito. Buenas tardes, porque todo el mundo te conoce a ti. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Pepito, que es el alma de la fiesta, es el hombre que se ha hecho viral y famoso, aparte de ser un hombre importante por ser el utillero del Elche y el que está pendiente de todo el material con otros compañeros, pues con sus bailes en las celebraciones de las victorias importantes del equipo, como digo, se ha hecho viral y muy conocido. Me imagino que, bueno, es algo que también te gusta, ¿no? La verdad es que me gusta, pero hay veces que no creas que tampoco... Yo lo veo, lo llevo bien, pero mi mujer sí que no lo lleva, no. Porque luego va por ahí, van preguntándole para aquí para allá, para aquí para allá. ¿Tú que eres el que baila? Madre mía, se me pone enferma. Pero ¿cómo surgió esto? Pues mira, yo no sé si... Yo creo que lo menos hace tres temporadas lo menos, porque ya con BKSS ya empezamos ya a bailar un poco la cumbia y... Me acuerdo que en Tenerife, ¿verdad? Pues en Tenerife se ganó después de X años sin ganar, sí, con uno menos, y creo que sacamos... No, se ganó o se empató, no me acuerdo. Se ganó, que llevamos tiempo, ¿verdad? Ganar, sí. Y ahí empezamos a bailar. Venga, Pepe, métele. Algo espontáneo, ¿no? Algo espontáneo. Métele. Y el año pasado también, métele. Vamos, y el año entero. Y este año pues también, no tanto, porque primera las victorias cuestan más y entonces se baila menos. Bueno, por eso hay que celebrarlas. Hay que celebrarlas. Porque cuestan mucho. Mira, vamos a ver un poquito de los grandes éxitos de Pepito que tenemos para verlo.
es que es una maravilla ver la unión que hay en ese vestuario, en cada victoria, cómo se lanzan todos, el entrenador, cuando está Bragarnik también lo hemos visto. Eso, Greg, tú que has sido futbolista, eso no es fácil, no es habitual. Hay que tener mucha complicidad y muy buen rollo, ¿no?, para hacerlo todo, ¿no?, desde el primero hasta el último. Sí, al final hablamos de un mundo que es muy egoísta, el fútbol es muy individualizado, al final es complicado llegar a una unión tan cercana que lo que hemos conseguido nosotros. Al final también es mucho más fácil cuando los resultados salen de cara. Nosotros aquí, no voy a contar a nadie, pero vivíamos 2 años de euforia, que ha habido un momento complicado tanto el año pasado, a 2 jornadas del final, obligaba a ganar los 2 que queda para ascender directo. Este año fuimos a Girona la última jornada jugándonos la permanencia, pero esto al final es a raíz del trabajo diario, lo que estabas comentando tú antes. Al final la suerte que tenemos en el club, somos muchos empleados, que lo que comentas antes, que no se ve tanto, pero que llevamos muchos años trabajando juntos, la verdad que entre todos nos llevamos muy bien, y en el vestuario todavía más. Muchas veces lo hablaba con los entrenadores que van pasando todos los años. Yo creo que lleva 6 o 7 temporadas con el primer equipo. Y todos los entrenadores que van pasando al final se quedan un poco impactados al equipo, porque somos un vestuario muy familiar. Tanto los jugadores, porque tenemos jugadores que ya llevan bastante tiempo y más o menos consiguen que el Unión sigue el mismo, pero también por la gente, los fisios, los médicos, toda la gente que estamos trabajando ahí, somos gente de Elche. Y al final intentamos trasladar, sobre todo Pepito, ahí ves el baile, pero Pepito es mucho más que el baile. Pepito es el alma del vestuario, muchas veces sorprende un entrenador, no es el primero este año, pero muchos de los entrenadores le dan un espacio para dar lo que él siente antes de un partido, para intentar emocionar al jugador, que al final es de toda la vida de aquí, lo siente en el alma, y al final hemos conseguido transmitir lo que es ser del Elche. Es que yo estoy convencido, por ejemplo, Javi, no estamos ahí dentro, que eso hace que luego en el campo se consigan muchas cosas que si no hubiese ese ambiente, porque estamos hablando, por ejemplo, de primera división, con lo que cuesta ganar un partido en primera división. Yo creo que si no hay esa química, ese ambiente, me da la sensación de que sería mucho más difícil luego sacar los partidos adelante, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que se ha generado un ambiente muy bueno en el vestuario, en todo lo que es los empleados también, y eso hace que el jugador esté contento, se le haga fácil venir a Elche. Yo creo que hemos conseguido que el Elche sea un club de referencia y que tengamos jugadores que a lo mejor no pensábamos que podían llegar. Y creo que entre ellos, los propios jugadores hablan y dicen que oye, aquí se está muy a gusto, aquí nos tratan muy bien, y creo que ese ambiente que se genera con nosotros, con ellos, con la ciudad, con la afición, creo que eso es importantísimo, y eso se traslada luego en el terreno de juego, ¿no? Creo que ellos y la afición y los empleados, pues es un conjunto que creo que de momento está dando mucho resultado y muy bueno. Es que esto sería, yo me retrotraigo cuando yo empezaba a finales de los 80, los 90, esto era impensable, con Felipe Mesones, con entrenadores de la vieja escuela, a lo mejor la celebración del día del ascenso, pero no entre partidos, entre semana, ese ambiente y bueno, pues hacer lo que hacéis, ¿no? La verdad es que sí, entre semana, antes de venir el partido entre semana ya estamos ya como planificando. Estáis calentando motores. Estamos calentando los motores. Este año hemos tenido ahí también una especie de motivación extra a los jugadores, más que nada para ver si se pican. Así me entiendes, cuando llega luego al partido, se pican. Me acuerdo este año el partido contra el Atlético de Madrid, que montemos ahí, nos vino de maravilla porque hubo el parón ese que hubo de selecciones, sí, y tuvimos 2 semanas para preparar el partido. Y ahí aquí hizo una cena para hacer piña, y me acuerdo que ahí al final salió ahí un escrito que metí, un escrito ahí en la comida, y la gente dice, oh, esto va para adelante, y le metí caña ahí. La verdad que era bonito porque era, ¿cómo era? Cazar al gato Simeone. Y aquello la gente dice, la semana la gente hablando, hostia, Pepe, vamos por el gato, vamos por el gato. Y al final el partido fue espectacular contra el Atlético de Madrid, que para mí fue uno de los más importantes de la temporada, y eso también se crea antes de empezar a jugar, entre las semanas se va llevando, para que la gente se vaya motivando. Vamos a ver imágenes de ese final de partido en Girona, sufrimiento hasta el final, pero es cierto que incluso habiendo perdido el Elche se hubiera salvado, pero bueno, hizo los deberes, hizo lo que tenía que hacer. Greg, ¿cómo se vivió desde el banquillo esos últimos minutos? Yo creo que la temporada se resume en 90 minutos. Yo creo que teníamos algunos el móvil para ver los resultados, Pepito con la radio,
Y luego la afición, al final nos tenía medio informado de lo que pasaba y a 5 minutos del final hemos tenido la suerte que se ha dado la combinación perfecta, que aún así, marcando el Girona, seguíamos en primera división y luego ya hay que ver la gente, la alegría, que lo que resume para todo lo que estábamos aquí, un año de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, que lo que comentaban los compañeros, que hablamos de primera división y cuesta pelear con lo más grande y hacerte un hueco para seguir ahí. ¿En algún momento hubo dudas, Javi, en el club de que no se iba a conseguir, teniendo en cuenta que, como decía Greg, toda la temporada se la jugaba el Elche en 90 minutos? Bueno, dudas siempre puede ser que tengas, pero bueno, nosotros estábamos convencidos que los jugadores lo iban a dar todo y bueno, lo hemos visto muchas veces. Creo que han formado un grupo humano muy bueno y por ahí estábamos convencidos de que lo iban a dejar todo en el campo y así se vio. Creo que, como dice Greg, fue un resumen de toda la temporada, ese sufrimiento, pero a la misma vez ese convencimiento de que ibas a conseguir la meta y a conseguir el reto. Yo creo que bueno, a veces sabe mejor sufrir un poco y tampoco es necesario. Bueno, pero se saborea más. Se saborea más, ¿no? Se celebra más, ¿no? Que a lo mejor hubiese sido hace dos jornadas y yo creo que bueno, ahí se ven esos abrazos, esa comunión que hay entre ellos y entre la afición. Estamos viendo efectivamente momentos históricos y el Elche que se está acostumbrando, Pepito, a vivir momentos históricos en un margen de tiempo muy corto, ¿no? En un año exacto, un ascenso y una permanencia que es casi como un ascenso, ¿no? La verdad es que sí. Yo, bueno, tengo la suerte de haber... porque para mí el Elche ha tenido la época buena del Elche fue en los años 60, que yo, por suerte, la viví desde pequeño. Sí, tengo grandes recuerdos. Con 4 años ya mi padre me llevaba al campo, me acuerdo yo. Yo también, mi padre también me llevó a la semifinal contra la Real Sociedad, en la Copa del Rey. También fui, que el Elche montó 2 autobuses o 3, no sé qué, se montaron unos autobuses. Antes de la final, ¿sí? Tengo recuerdos de cuando se empató con el Oviedo. Yo de todas esas cosas las hablo mucho con Joaquín Buitrago, que también es de mi época, y entonces he vivido esa época buena del Elche de pequeño, recordando algo, y ahora tengo la suerte de haber vivido, para mí, la segunda época buena del Elche en Primera División, que son desde, vamos, estos últimos años, sí. Y aparte desde que entré en el 2011, hemos subido 3 veces a Primera. Sí. Una vez a la segunda cuando se bajó y luego 3 a la primera. Y la verdad es que es una alegría inmensa, y aparte de ser de aquí de Elche y estar viviendo esto, pues bueno, es una gozada. Yo siempre digo que yo no viví en la época dorada, nací en el 67 y no me acuerdo absolutamente de nada, pero siempre digo que creo que estamos ante la posibilidad de vivir una segunda época dorada, porque es cierto que no es de manera continuada como aquellos 12 años, pero desde el ascenso de 2013, aquel Elche de los récords, en una década cortita llevamos efectivamente 3 ascensos, 5 permanencias, o sea, 5 años en Primera División, Greg. Creo que se está viviendo una segunda época dorada. Seguramente con el paso de los años y en perspectiva lo podremos asegurar más, pero es que yo creo que la estamos reviviendo. Sí, lo que hablábamos antes, en 2013, al final llevaba 20 años sin ascender 25. el club. Ha sido un momento clave volver a pisar Primera División con todo lo que te permite, a nivel mediático, que empiezan a hablar de ti otra vez en Primera División, a nivel económico para el club, que no hay que mentirse, que al final el club es mucho más sano estando en Primera y aguantando en Primera que peleando en Segunda División. Y lo que estás comentando, que al final más años pasamos en Primera División, será más fácil para el proyecto nuestro de instalarte en Primera División y poder competir cada año más con lo más grande, que al final es un deporte del fútbol, pero al final el económico tiene muchas cosas que ver. Tú estando el primer año en Primera División es difícil sobrevivir a nivel económico, que no vamos a entrar en número, que no es nuestro papel, pero es muy difícil competir con los equipos que llevan muchos años en Primera División. Estamos viendo ahora a nivel de infraestructuras, al final salvándonos este año le permitiría seguramente al club mejorar todavía más el estadio. Está el proyecto también de la ciudad deportiva que para mí es primordial para el club si queremos crecer a nivel, hacernos más grande, que al final los chavales del Elche no tienen sitio para sentir lo que es la identidad, hasta que no entren en la ciudad deportiva que no es del Elche. Va a ser complicado general, que cada año me sorprende más, pero cada año los niños son más del Elche.
Pero aún así yo creo que el paso que nos falta dar es una ciudad deportiva nuestra y todo eso te permite estando en primera división. Es mucho más fácil sobrevivir y crecer estando en primera división que en segunda. Bueno, es el viejo anhelo de muchas directivas, yo lo llevo escuchando desde primeros años de los 90 y parece que con Christian Bragarnik va a ser una realidad en breve. Vamos a ver si ya para finales de año o el año que viene puede ser una realidad. Hablando de números, Javi, tú sí te ocupas más de los números. ¿Qué supone para el Elche esta permanencia? Porque yo llevo años escuchando, no, es que al Elche no le interesa estar en primera división, y yo me harto de explicarlo, no es así. Claro que le interesa estar en primera por muchísimos motivos. ¿Qué supone para el Elche el seguir en la élite? Bueno, lo primero es estabilidad, esa estabilidad que te da el poder tener unos ingresos superiores y poder, en este caso, tener un remanente para poder, como ha dicho Greg en este caso, destinarlo a la mejora del estadio, a la mejora al tener una ciudad deportiva, a tener unos equipos más competitivos en lo que es el fútbol base y bueno, a dotar también en este caso al primer equipo de mejores jugadores, eso es así. Entonces, bueno, yo creo que la palabra es estabilidad. El primer año siempre es muy complicado, sabemos que permanecer el primer año es muy difícil, creo que se ha conseguido y yo creo que a partir de ahora, creo que como estabas comentando, vamos a vivir una época dorada. Yo creo que vamos en el camino, estamos en ello y creo que en todo. Es decir, creo que lo hemos notado, ¿no? En este caso quiero destacar sobre todo lo que es el tema de la afición, porque hay que recordar que el Martínez Valero ha sido la base de esta permanencia y bueno, empezamos con esa afición respondiendo con 27.000 abonados, récord histórico de afluencia durante este año. Ya te digo, hemos tenido unos 5 o 6 partidos que hemos vendido todas las entradas disponibles. Creo que la gente está viviendo esa sensación de Elche, que cada vez quiere venir al estadio más y más gente. Y eso es importante y eso se consigue en primera división. Y ya digo, la palabra es estabilidad. De hecho, este año ha sido el récord absoluto de abonados, 27.000. No sé si se pueden vender más abonos de 27.000, no sé si por ley hay que dejar pues asientos libres para la afición visitante. Bueno, es un poco de todo en ese sentido. Tenemos una zona de afición visitante que tenemos que respetar, lógicamente ahí no se puede vender abonos. Teníamos una zona colindante a la zona de afición visitante que tampoco era lo ideal vender abonos en esa zona y luego tienes que tener un remanente para la venta de entradas, ¿no? Entonces todo eso llega a que sacando una serie de cuentas tienes que ver que tu tope máximo estamos hablando de unos 27.000 abonados, que es lo que se o sea que obtuvo. más cantidad de abonos para este año no se pueden vender. Lo que te puedo decir es que nos vamos a centrar en las renovaciones, como es lógico y normal, y bueno, vamos a tener una campaña de abonos, como dije el año pasado, que estuve aquí hace un año, muy buena, y creo que vamos a trabajar para que el abonado se sienta a gusto, tenga un abono lo mejor posible, y que también estamos trabajando, porque nosotros aprendemos de todo lo que hemos vivido durante este año, pues bueno, estamos trabajando para que tenga unos servicios y que pueda tener unas funcionalidades a la hora de tener ese abono, ¿no? Que no solo sea un título de entrada, sino que también lo utilice, ¿no? Nuestra idea es que ese abono no se deje un sitio vacío en el Estadio Martínez Valero y que este año volvamos a superar la afluencia que hemos tenido este año anterior, esta temporada, y ya te digo, que veamos un Martínez Valero lleno todos los partidos. Esa es nuestra línea a seguir esta temporada. Ha sido clave la afición franjiverde. Muchos ya nos preguntan, bueno, ¿y este año los abonos van a subir de precio? No sé si puedes adelantar algo. Bueno, al final lo que tenemos que hacer es buscar una estabilidad, es decir, un equilibrio, mejor dicho, entre lo que es el precio para los abonados y lo que es el precio económico para el club, porque al final, si queremos tener buenos jugadores, si queremos tener unas buenas instalaciones, si queremos tener un buen estadio, unas mejoras buenas y una buena accesibilidad, pues bueno, todo va a la par. Pero sí que es verdad que podemos decir que nosotros nunca hemos sido un abono caro. El Elche nunca ha tenido un abono caro y lo podemos comprobar en toda la historia reciente, desde hace unos años, 10, 12 años que me ocupo yo en este sentido de la campaña. No ha sido un abono caro, ha sido un abono que ha facilitado mucho lo que es la familia, lo que es los niños. A mí me llena mucho cuando veo tanto niño en el Martínez Valero, tanto niño con la camiseta del Elche, y eso creo que es un trabajo previo. Estamos hablando de que esa edad que tiene 15, 16 años, que pierde un poco a lo mejor
el sentido de pertenencia, porque te llevan tus padres, después ya tienes que ir tú, pero creo que lo estamos consiguiendo y estamos consiguiendo que una base muy buena de afición, tanto joven como, en este caso, pues bueno, los que son de toda la vida. Y como te he comentado antes, lo que vamos a trabajar es para que el aficionado tenga sus servicios, tenga su funcionalidad y que aparte de que el abono sea más barato o más caro, pueda hacer uso tanto él como su familia. Pues por primera vez el objetivo del Elche no es superar su techo de abonados, porque no caben más, tienen que ser unos 27.000. Recordemos que la capacidad del Estadio Martínez Valero está en torno a los 31.300, creo que 80 y tantos, y la verdad es que el objetivo, lógicamente, es la renovación. Un dato fundamental es que el Martínez Valero ha sido clave en la permanencia del Elche. De los 43 puntos, 35 los ha sumado el Elche en el Estadio Martínez Valero. Pepito, ¿qué se hablaba antes de los partidos, antes de saltar los jugadores, cuando faltaba hora y media? ¿Por qué había esa convicción de que se iban a ganar los partidos en el estadio? ¿Por qué tanta diferencia de los partidos en el estadio y fuera? Pues mira, la verdad es que hemos tenido reuniones, bastantes reuniones, con el staff, con los jugadores y no sé, siempre hemos intentado, no sé, a ver si cambiamos algo fuera. Lo que yo para mi entender es que, no sé, se ve que el jugador cuando llegaba a su casa pues se hacía súper fuerte, se hacía fuerte y de ahí no miraba a nadie, era muy invencible. La verdad es que en casa, de loco, y fuera hacíamos lo mismo, pero no sé, no llegábamos a conseguir el resultado. Para mí es que es el arropo de toda la gente le hacía más fuerte al jugador. Como exjugador, Greg, ¿cuál crees que es la explicación de esa diferencia tan enorme de haber sido el quinto mejor local de primera división al peor visitante de primera? Un poco lo que te dice Pepito. Hemos tenido reuniones este año, no te puedo imaginar, entre staff, intentando buscar solución. Hemos intentado durante toda la temporada repetir los patrones de partido en casa. Por ejemplo, en casa los jugadores, hasta los 4 o 5 últimos partidos, venían libres, no iban concentrados. Es el primer año que no van ni al hotel a comer, que venían por sus propios medios, y fuera de casa es imposible. Hemos intentado entender que el jugador necesita un espacio en el estadio, entonces este año en casa el jugador venía a la hora, cuando quería él, no había muchos sitios, te dicen 2 horas antes. Nosotros hay jugadores que venían 3 horas antes en el estadio. Este año ha sido una pasada. El jugador venía en el estadio, pasaba un tiempo ahí. Al final es sentirte cómodo en un sitio y al final lo hemos conseguido en el campo. Y muchas veces lo hablamos con Pepito o con el staff, que estamos hemos conseguido que entramos en el campo, en muchos años en primera que hemos estado desde 2013 con Pepito, diciendo, venía Atlético de Madrid y decía, a ver cómo sale el partido hoy. Y este año, esta temporada, la sensación era totalmente diferente. Y cuando salíamos al campo decíamos, le vamos a meter mano, lo que comenta Pepito de la previa del partido de Atlético de Madrid, que al final este año, no diría la palabra miedo, pero ni exceso de confianza, pero este año como que estábamos en casa que no nos asustaba nadie. Y al final yo creo que en el campo lo hemos demostrado y los resultados hablan por ellos. Y la contraparte, que fuera de casa, que no la hemos conseguido, seguimos sin tener realmente explicación. Puede ser la explicación que cuando venían los equipos en el Martínez Valero, por la racha que teníamos, nosotros nos daban un poco más de responsabilidad con balón, y nosotros que somos un equipo mucho más cómodo con balón, igual no era beneficioso para ellos, y fuera de casa suele ya pasar el contrario. El equipo que juega de local siempre te quiere dar un puntito más, igual un puntito más de competitividad que a nosotros no nos favorecía tanto. Yo creo que los tiros van un poco por ahí, pero por intentar, la hemos intentado de todas las formas posibles para intentar recargar. No lo mismo resultado que el Martínez Valero, porque es imposible, con 35 en casa y 35 fuera hablaremos de Champions League. No, claro, es que con 2 victorias más estaremos hablando de Europa. Sí. Y la hemos intentado de todas las formas posibles, intentar trasladar eso, pero creo que al final el factor campo, el factor afición, el factor comodidad de los jugadores, el factor del ambiente que generaba el equipo en llegar o dentro del campo, dentro del estadio, en la ciudad durante la semana, al final todo eso nos ha elevado a tener estos números de puntos en casa. Es que yo creo mucho en el aspecto mental y creo que el convencimiento del futbolista en casa de que vamos a sacarlo, el que os habéis ganado el respeto de los rivales que ya venían diciendo, es que el estadio Martínez Valero es jodido. Y todo lo contrario fuera de casa, es que no damos con la tecla, es que esa inseguridad, ¿no? Yo creo que el factor mental en el deporte profesional es fundamental. Y hace un año y un día, pues se conseguía
lo que vamos a ver, un triunfo fundamental en las gradas de Abanca Riazor, donde el Elche tenía que ganar y ganó con contundencia 0-4 y volvía a la primera división 2 años después. La verdad es que, Javi, imágenes preciosas. Yo recuerdo que hemos estado, por lo que decía antes Greg, 24 años en el desierto sin celebrar nada y ahora de golpe en un año dos celebraciones. Qué imágenes tan bonitas también, ¿no? Es maravilloso, la verdad que ahora las estoy viendo y estaba recordando un poco estar allí y la verdad que con la afición, con jugadores, con staff, ahí también fuimos todos los familiares y empleados, que fue un gesto tremendo por parte de la propiedad y bueno, vivir ese momento fue especial y creo que con los años nos daremos cuenta de lo que hemos estado viviendo, porque ahora mismo sí que es verdad que pues llevas 2 años o 5, poco 10 en este caso, como hemos estado hablando, entre primera y segunda y bueno, yo creo que con los años se valorará mucho más lo que ha conseguido en este caso esta propiedad. En el vestuario antes de ese partido había seguridad, ¿no?, de que se iba a conseguir el ascenso, ¿o había dudas? En principio siempre hay dudas, ¿no? Porque me acuerdo que... ¿Te acuerdas que trajeron las camisetas? A última hora trajeron las camisetas del ascenso. Sí, ahí, sí, pero para la celebración. Sí, pero eso esto es secreto, aquí nadie lo ve. Y ahí se estuvieron repartiendo por talla y todo el tema. Pero la verdad es que, claro, cuando tú te metes 0-3 en la primera parte, estaba ya sacando, yo estaba más feliz que nada. Yo no, en la vida había más feliz que nada. Digo, esto es una maravilla. Ya solamente estabas preparando, yo el partido no lo vi mucho, preparando la celebración, el champán y todo ya preparado. Digo, esto no se puede escapar. Es que un partido de ascenso, ganarlo con tanta comodidad, yo no lo recuerdo, un partido así clave, ¿no? Es cierto que el Depor no se jugaba nada y cuando no te juegan nada es normal que pasen estas cosas, pero claro, a los 4 minutos ya ganamos 0-1, antes de la primera parte 0-2, claro, las cosas salieron fenomenal, ¿no? Sí, la verdad que sí, que lo que dice Pepito, al final vamos ahí durante la semana, mucha atención, volvemos lo que hemos vivido esta temporada, te lo juegas todo en 90 minutos, que el Depor no se juega nada, pero hemos visto cosas peores. Entonces, lo que dices tú, cuando empezás ya a ganar 0-1, 0-2, ya empieza la gente a relajarse y nosotros, al final, los jugadores, una vez que lo tienes en la mano, no lo quieres soltar, y en vez de relajarte, apretan más. Ellos ya ven que no iban a poder hacer nada en este partido y al final, por eso se da el resultado 0-4. Y luego la celebración, lo que habla Javi, yo más que, no diría más que el ascenso, pero poder tener tu familia en la tribuna y poder disfrutarlo con los tuyos. Recuerdo el año pasado, no voy a decir un número al aire, pero igual el club ha podido trasladar entre empleados, familiares, unos 200 personas a la Coruña. Sí que fueron 200, pero al final puso tres charters. Y ha sido para mí increíble. Yo he vivido ascenso en jugador, pero al final lo celebramos en el vestuario. Ahí hemos podido celebrarlo en el vestuario, con compañeros del club, con familia. Para mí queda como un recuerdo brutal. Y para la familia igual. Que al final, nosotros que nos dedicamos a eso, los fines de semana estamos siempre viajando, la semana estamos siempre trabajando, los días festivos, en el fútbol no entiendo el día festivo, y poder estar con nosotros ahí, la ha hecho parte del trabajo de toda la temporada, y al final ha sido un premio enorme para nosotros y para las familias también. Hay que decir que, bueno, ya le dimos el agradecimiento al propietario, que también los medios de comunicación viajamos en esos vuelos charter a coste de la propiedad y del club, y la verdad es que, bueno, luego las imágenes aquí, el recibimiento a los jugadores, la rúa, la glorieta, vaya, qué momentos más bonitos, ¿eh? Fue espectacular, sí. También veníamos de otro que no se pudo hacer nada por el tema de la pandemia, que fue Super Light, y fue en el mismo campo, en Girona. Que quieras que no, ese campo siempre da buen rollo. Yo ya he propuesto que para la próxima temporada todos los partidos fuera de casa sean en Montilivi. Fuimos al mismo hotel, ¿te acuerdas? Fuimos al mismo hotel que en la pandemia. Y hay que buscar las buenas vibraciones y al final, mira, la celebración auténtica. Lo de la rúa fue impresionante, más de 200.000 personas en todo el recorrido, fue una auténtica locura, ¿eh? Lo que estaba hablando Javier antes de los números de Abonam, que al final en este momento ya teníamos alrededor del equipo una cosa brutal. Yo me acuerdo que los jugadores de vez en cuando por actos publicitarios van en los pueblos. Hemos notado el año pasado, después del ascenso, algo que nunca, yo no llevo tantos años como Pepito, pero las sensaciones de estar
querido por todo el mundo. Siempre hay retractores, que el equipo juega de una forma, que no gana, que no hace. Siempre hemos tenido el dilema, pero no aquí, en todos los sitios. No podéis contentar a nadie. Pero este año, desde el partido de La Coruña, desde el ascenso, creo que se ha generado alrededor del equipo un buen ambiente, pero afición, ciudades, te ibas... Por ejemplo, en verano te vas a Santa Pola y muchos del Hércules, muchos de... Sí. Y este año todo el mundo era del Elche. No encontrabas ninguno que no era del Elche. Pero ha sido una cosa enorme y luego se ha trasladado el número de abonados. El año pasado me acuerdo que en verano mucha gente que estaban diciendo, no he podido conseguir abonados. Todo donde se ha visto que hay gente que se quedaba en lista de espera porque no podían dar más abonados. Y esto se ha generado con todas estas cosas que estábamos hablando antes. El equipo que al final lo daba todo, que te puede salir bien, que te puede salir mal, pero no son jugadores que al final están comprometidos y este año lo han vuelto a remontar en primera división. Os pregunto por la sorpresa de la marcha de Bersarabia, un hombre, pues hombre, que yo creo que todos queríamos, no solo por lo futbolístico, sino también por lo humano. Y bueno, en esa rueda de prensa del miércoles pasado a todos nos sorprendió su marcha, porque justo tras la rueda de prensa de allí en Girona hablaba de que iba a seguir, de que tenía un año de contrato. ¿Cómo os quedasteis vosotros? ¿Sabíais algo? ¿Intuíais Pues, algo? fíjate, eso fue el miércoles. Eso fue el miércoles. Pues el martes tuvimos una Santa Pola, una comida del staff, y allí nos lo dijo, nos quedamos y dijo, mister, no lo he visto venir. Se lo dije, digo. No lo ha visto venir. No, de todos los que estábamos ahí, nadie lo había visto venir. Se ve que lo pensó el fin de semana porque ahí nos enteramos y la verdad es que no lo he visto venir. Al final son decisiones del míster y nada. ¿Os dijo por qué? Os lo dejo, no, prácticamente no, lo mismo, ¿no? Que necesitaba como descansar un poco. Y yo le dije, bueno, un año sabático lo puede tener cualquiera, le tiré, ¿no? Y el tema se que va por ahí, no sé. Pero nos quedamos todos de piedra. Es que ha sido una sorpresa, yo creo que eso no es nada habitual en el mundo del fútbol, ¿no? Que un entrenador que acaba de conseguir 2 éxitos en 2 temporadas consecutivas, que tiene un año de contrato en primera división, joven, creo que nos ha dejado a todos muy sorprendidos, Javi. Sí, a todos los empleados, a la afición, a todos, pero bueno, al final creo que ha sido una etapa muy bonita y creo que nos tenemos que quedar con eso. Y creo que él, bueno, personalmente comenta que tiene que descansar, pues al final también creo que ahora mismo, como comentábamos, el fútbol no es lo mismo que hace unos años, ¿no? Creo que mentalmente te exige muchas horas y a veces, pues oye, tienes que valorar también el tema familiar. Y bueno, y con respecto al club, pues al final, como digo, son etapas que hay que agradecerle tanto el ascenso como la permanencia, su forma de entender el fútbol también, porque creo que él ha prosperado muchísimo estando aquí en Elche. Nosotros lo hemos visto cómo él ha evolucionado y cómo ha hecho evolucionar al equipo, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que al final te tienes que adaptar a los jugadores que tienes y el entrenador pues puede venir con una idea, pero los jugadores te la pueden cambiar, porque tienes unos jugadores que tienes que ver cuáles son sus mejores cualidades, y creo que él al final lo entendió y vio que a lo mejor la forma de jugar tanto de toque a lo mejor no era, sino que había que intentar también cambiar un poco, y eso le hace sentir al jugador también que se le escucha. Y bueno, yo ya te digo, creo que conociendo un poco a la propiedad en este sentido, va a seguir con el mismo estilo de entrenador. Creo que a todos nos gusta y creo que también incluso la afición lo ha entendido, ¿no? Creo que esos silbidos que había con Becasese al principio de tanto toque no se entendía, pero ahora se ha visto que era la mejor manera de llegar a la portería y que encima además no te atacan, disfrutas del fútbol, el jugador disfruta y luego cuando metes un gol es complicado que te den la vuelta porque realmente mantienen mucha posesión. Y bueno, yo creo que al final será un entrenador del estilo y bueno, pues cuando venga a apoyarle y nada, a que nos haga igual de felices que de Sarabia. Greg, ¿tú lo viste venir, como decía Pepito, o no? No, yo con el Mister tengo una relación bastante buena y siempre bromeando con él durante la temporada. Yo Mister me tiene despistado toda la temporada y hasta el último día. Que el 11 muchas veces pensamos que iba a tirar por ahí y él tira para allá. Pensamos los cambios que va a tirar para ahí y él tira para allá. Yo muchas veces bromeando con él diciendo que él ve cosas que no vemos los demás o que yo no veo. Que el Mister me ha dado
un golpe, como se dice, de humildad, que cada vez pienso que entiendo menos de fútbol, porque el míster es muy peculiar en muchas cosas, a diario trabajando y tal, pero para mí lo único que nos tenemos que quedar con el míster es darle las gracias por los 2 años que hemos compartido con él. Yo creo que él en una sala de prensa le ha dicho que al final se ha hecho mejor entrenador y seguramente mejor persona. Esto es un poco lo que veníamos hablando antes, que somos todos de la ciudad, cada vez que haya un cuerpo técnico lo cogemos entre nosotros. Con el míster habíamos implementado que todos los jueves, después de una victoria, quedábamos cuerpo técnico, hemos hecho una piña, en los buenos y en los malos momentos no ha habido fisura, que al final es importante también trasladar al jugador en los buenos y en los momentos que seguimos siendo un bloque, que seguimos creyendo en el estilo, y lo de decidir irse al final, cada uno podemos tener nuestra opinión, pero al final yo creo que saca a Nahuel el derecho de elegir lo que quiere hacer. A mí me habría gustado que siguiera, yo creo que a mí y a mucha gente nos habría gustado que siguiera, pero ya hay decisiones que no dependen de nosotros. Yo lo único que me quedaría, la última charla que hemos tenido los dos, es darle las gracias, porque lo que hablas tú, que ha sido 2 años de Eder Sarabia en el Elche, y la verdad que nos ha hecho soñar y nos ha hecho disfrutar una barbaridad. Bueno, lo que está claro es que se marcha por la puerta grande tras el último éxito, que se deja las puertas abiertas para un futuro regreso, estoy seguro. Pero ahora la pregunta, con la marcha de Sarabia, con la marcha de Febas, más que presumible también la del Pichichi, hoy lo comentábamos, Da Silva, que su destino es Oporto, o va a ser Oporto, da la sensación de que se están cayendo piezas muy importantes. El entrenador de los éxitos, probablemente el mejor jugador de esta temporada, Febas, el máximo goleador. ¿Hay dudas en el seno del club de que se va a tener una plantilla para, imagino, luchar por la permanencia, pero que no sea tan sufrida, que no haya que llegar al último partido? Bueno, yo creo que dudas por parte del club no va a tener. Aquí lo que pasa es que, claro, esto todos los años van jugadores y vienen, sí. Eso está más claro que el agua. Desde que yo tengo más o menos que pienso, unos van, otros vienen. Se van los buenos, vienen más buenos, vienen menos buenos. Entonces yo estoy tranquilo, porque al final hay que intentar hacer un equipo competitivo y, hombre, siempre lo primero es la salvación y luego pues, ya se verá, pero yo estoy tranquilo porque al final yo creo que la propiedad va a hacer un equipo fuerte para poder luchar y competir en la máxima categoría. Lo digo porque cuando el año del centenario, que era la tercera temporada consecutiva en primera, todos decíamos, bueno, este año ya es el del asentamiento, más con la celebración del centenario, y todos sabemos lo que pasó. Fue un fracaso rotundo, porque en noviembre el equipo, en diciembre virtualmente estaba descendido. Yo creo que la propiedad debe haber aprendido de aquella temporada, y lo digo por eso, ¿no? Porque yo no dudo de que se pueden encontrar buenos jugadores, o se van a encontrar buenos jugadores, pero de salida ya hay 2 o 3 piezas importantes que no están en el puzzle. ¿Qué sensaciones te quedan a ti para la próxima temporada? Aunque está todo por hacer, lógicamente. Está todo por hacer, pero bueno, hay tiempo, y bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que hay una base de jugadores, que está claro que se van a ir y se han ido algunos, pero hay otros que están, que recordemos que está Pedro Vigas, que está Germán Varela, que está Gonzalo Villar, que hay jugadores ya que están consagrados, que pertenecen a esa parte del club de base. Matías Dituro, creo que hay una combinación, Álvaro Rodríguez, creo que hay una combinación entre veteranía y juventud. No han nombrado a Fengruber y me asusta. David, también, bueno. Me asusta porque tiene mucho cartel. Correcto, sí, pero al final sabemos que esto es el fútbol, y en este caso puede llegar el último día y tener un susto. Creo que es ahora mismo la pieza que hay más codiciada. Pero bueno, quería darle importancia a esos jugadores que a lo mejor no son tan mediáticos o no hablamos tanto de ellos, pero que son tan importantes, tanto en el campo como fuera. Y en este caso, pues yo creo que con Matías Dituro, con Pedro Vigas, son 2 jugadores que son la base en ese vestuario, y a partir de ahí luego hay jugadores jóvenes que están dando mucho. Y yo el año pasado recuerdo que estábamos aquí hablando y decíamos que el Elche iba a traer jugadores buenos, y había tenido Pepe Contreras, en este caso, en segunda división, un ojo clínico para esos jugadores. Lo ha certificado en primera, y ¿por qué no vamos a confiar que lo va a volver a hacer? Entonces creo que Pepe, Cristian, Pedro, todo.
todo lo que es la directiva, la propiedad, creo que han aprendido sobre lo que pasó durante el centenario y lógicamente luego esto aquí en el fútbol 1 más 1 no son 2, pero creo que la idea la tienen clara y vamos a confiar en ellos. Greg, tú que has vivido en ese vestuario y has sido futbolista profesional, ¿qué hueles? No, es que al final seguimos la línea general nuestra. El núcleo se queda, lo que hablan, hay jugadores que igual no son tan mediáticos, pero que llevan el patrón del vestuario, el ambiente que tenemos la vamos a seguir teniendo. Hay jugadores, yo estoy haciendo memoria de... Después del ascenso también nos vienen 2 palos, que los 2 nicos se iban a ir y al final eran 60% del equipo. Cuando se han ido ellos han empezado a salir otros. Al final eso, por rey perdido, rey puesto, al final vendrán otros. Nosotros lo único que no podemos centrar al jugador que viene, lo que hacemos siempre, que se sienta lo antes posible cómodo en el vestuario, cómodo en el campo, cómodo en la ciudad, meterlo todo de nuestra parte para que encuentre su mejor nivel. El otro día creo que estamos en la rueda de prensa de FEMAS y al final yo creo que ha resumido él en pocas palabras lo que está pasando aquí. Álvaro Rodríguez lo mismo, hace poco en la rueda de prensa dice lo mismo, que al final cuando ha llegado aquí ha encontrado su mejor versión porque se da cuenta que al final vamos todos en el mismo camino. Igual en clubes más grandes o que juegan otras cosas, no se enfocan en el día a día o no se enfocan en la felicidad del jugador, pero nosotros aquí lo tenemos claro que el jugador va a rendir a mucho mejor nivel estando feliz, estando contento y viniendo todos los días a trabajar con alegría que cuando vas con desganado. Y al final nosotros lo único que vamos a hacer, centrarnos en nosotros, a los jugadores que van a venir, ponerle lo más cómodo posible, lo antes posible y a trabajar, que no queda otra. Esa es una de las claves, buscar la felicidad del jugador, eso es fundamental y viendo las imágenes que hemos visto antes, el ambientazo que hay siempre cuando se gana, ¿por qué no celebrar una victoria? Más con lo que cuesta ganar y más en primera división. Antes de marcharnos, Pepito, ¿alguna anécdota que no se puedan contar? Bueno, que tú has vivido ahí muchas anécdotas. La verdad es que hay algo que te... Hay anécdotas, pero ahora mismo no sé si... Que me venga una... Alguna graciosa que digas, joder, macho, en este partido o este jugador, la que me hizo... Alguna cosita. Bueno, escucha, te dejo que la pienses. No, espera, ahora que me acuerdo. La primera vez que me acuerdo que cuando entré, entré de novato, ¿no? Cuando acuerdo... porque al final entré aquí gracias a Juan Carlos, a Sancho, que se acordó de mí y mira, aquí estoy de momento, hasta que me tire la propiedad. Aquí le mandamos un abrazo al bueno de Sancho. Y bueno, y al final, me acuerdo que había unas botas que ponía Pele, la marca era Pele, la marca de la bota era Pele, y yo dije, hostia, Pele, son de Pele el Pellegrini. jugador. Y era Pellegrini, y yo se las colé ahí, toma, de Pellegrini. Esto es la marca, que esto no es... ¿Tú crees que era Pele? Luego ya seguí con el tiempo, ya han ido personalizando, ya pones sus nombres de los jugadores, pero en el 2011-2012 no... Y me acuerdo, esa fue buena, bueno, tengo muchas, pero bueno, esa es la que más... Esta es la suave, esta es la suave. Esa es suave. Esta que se puede contar. Pregúntale las 2 bajas que ha pillado el primer año cuando ha entrado en el equipo. Ah, pues también, eso sí. Al principio del año, pues, tú vienes de la calle, que tampoco sabes, y me acuerdo que Eduard Vaca me ha pegado unos balonazos, me acuerdo que... Y claro, yo venía de jugar al fútbol en la calle y todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo pones el pie así, ¿no? Para parar el balón. Yo se me dio aquí y me rompió el hueso. Me rompió el hueso. A partir de eso ya, cuando tira de Eduard Vaca ya me escondía. Mira cómo pegaba ahí. Ostras. Sí, La verdad es que habrás vivido de todo. Sí, ¿Y te queda mucha bueno, recuerdo o qué? La verdad es que ya me han enviado la cartica ya. ¿Ah, sí? Ya me han enviado la ¿Vas a cartica. jubilarte ya? Ya me lo han dicho ya, que para el año que viene me voy a jubilar. Ahora tengo que hablar con el club, tengo que hablar con la propiedad, a ver si me dejan que sea 2 años. Yo creo que el alma de la No fiesta, sé. el alma del vestuario tiene que seguir. Voy a intentar a ver si no sé, 2 añicos más y a ver si aguanto. Pues de momento me encuentro bien. Muy bien. Sí. Javi, para terminar, ¿cuándo pensáis poner en marcha la campaña de abonos? ¿Para cuándo? Nos preguntan los aficionados. Bueno, estamos trabajando más o menos para la última semana de junio, primera de julio, más o menos las mismas fechas que valoramos siempre, porque al final, bueno, son bastantes departamentos lo que conlleva y bueno, yo creo que sobre esa fecha seguro que tendremos noticias.
Pues seguro que será un éxito, porque yo creo que los 27.000 querrán repetir. Me da la sensación. Seguro. Lo que hemos vivido este año en el Martínez Valero ha sido histórico. Ver en primera división pues como el Madrid a duras penas te empata, si no es por una decisión arbitral, cae el Atlético de Madrid. La verdad es que solo el Barça o el Villarreal han sido capaces de tumbar al Elche, que bueno, pues ha sido mucho Elche en el estadio Martínez Valero, y su estadio ha sido pues eso, un auténtico fortín. Pues agradeceros, en este último Somos de Primera queríamos de alguna manera hacer este pequeño homenaje, y bueno, también a personas que estáis ahí, que sois importantes, aunque no estáis en la primera línea. Así que muchas gracias, Pepito. Es un placer. Mucho Elche la Mucho próxima Elche, temporada mucho en Elche. primera. Gracias, Javi. Muchas gracias, que vaya Pablo. muy bien la campaña de abonos, que tengas mucho trabajo. Y Greg, pues que sigas disfrutándolo. Antes jugando, pues ahora viendo cómo juegan, ¿no? Qué distinto es, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero mira, lo disfrutamos igual. Los que nos gusta el fútbol, al final nuestro sitio es un vestuario. Otro más que se queda en Elche a vivir. Y son tropecientos. Yo no sé qué tiene Elche, pero se quedan muchísimos jugadores a vivir en nuestra ciudad. Lo dicho, muchas gracias. Un placer. Y mil gracias a todos vosotros por estar ahí en cada programa de Somos de Primera, en cada Todo Gol, que también hicimos el último especial el lunes de la semana pasada. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, volveremos con todo el impulso y toda la fuerza, pues ya para la tercera semana de agosto, porque ya la Liga empieza el fin de semana del 15-16 de agosto, así que nosotros vamos también a descansar un poquito y a cargar pilas y a calentar motores para otra temporada apasionante, porque somos de primera. Mil gracias, feliz verano y muy buenas noches. Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, ha patrocinado Somos de Primera. De primera en innovación, de primera en técnica, de primera en oftalmología. El Dr. Soler y su equipo médico trabajan con lo último en innovación oftalmológica, con quirófano propio y técnicas avanzadas aplicadas cada día a miles de pacientes. Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol. Una clínica de primera.